Hola, buenas. Pues vamos a continuar con los músculos del dorso, con el retrosoma, y en este caso vamos a hablar de los músculos extrínsecos. Sus características pues ya las conocemos más o menos, porque conociendo las de los intrínsecos, pues estas son exactamente lo contrario. Ya sabemos que tienen orígenes embrionarios diferentes y en este caso derivarían del hipómero. Son músculos emigrados, emigrantes de otras zonas. Se disponen superficialmente a los intrínsecos, son más superficiales y están delimitados por una fascia, que la llamamos fascia toracolumbar, y que se encontraba ahí entre los intrínsecos y los extrínsecos. A diferencia de los intrínsecos, que tienen funciones sobre el tronco y sobre el cuello y la cabeza, pues estos actúan principalmente sobre la cintura escapular, la extremidad superior y algunos también sobre la respiración. Así que su función es completamente diferente. Y además, en vez de estar inervados por los ramos posteriores de cada uno de los nervios espinales, pues estos están inervados por los ramos anteriores. Y ahora vamos a hablar de cuáles son. Vamos a diferenciar entre unos intermedios que apoyarían sobre la fascia toracolumbar, y serían unos músculos muy delgaditos, y serían los serratos posteriores, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Y luego también tendríamos los superficiales, en los cuales encontraríamos los romboides, romboides mayor y romboides menor, el angular de la escápula, el dorsal ancho y el trapecio. Este último, el trapecio, sería el más superficial de todos. Bien, pues vamos a comentar los músculos uno a uno. Y vamos a comenzar desde los más profundos hasta los más superficiales. Los músculos más profundos de los extrínsecos son los dos serratos posteriores o menores. Resulta que hay un serrato que es anterior y que es mucho más grande. Y realmente estos posteriores son apenas unas pocas fibras musculares muy finitas, apenas con un poquito de aponeurosis, son muy pequeños. Y bueno, pues serían estos dos que tienen estas formas así como de flecha, ¿no? Una apuntando hacia arriba y otra hacia abajo. Aquí vemos también el esplenio, que tiene la dirección de las fibras completamente contraria a la del serrato superior, y en la misma dirección que las del serrato inferior. Vemos que la zona de origen son las apófisis espinosas y llegan hasta las costillas. El superior se origina a nivel de las primeras vértebras torácicas, las últimas cervicales, en sus espinosas, como hemos dicho, y el inferior a nivel de las últimas torácicas y las primeras lumbares. El serrato superior iría desde las espinosas de la C6, C7, D1, D2 hasta las costillas, desde la segunda hasta la quinta. Y el serrato posterior inferior iría desde las espinosas de la D11, D12, L1 y L2 hasta las cuatro últimas costillas. El serrato superior, cuando se contrae, teóricamente eleva las costillas y por lo tanto ayuda en la inspiración. Ayuda porque no es un músculo fundamental. Y el inferior, teóricamente, lo que hace al contraerse es descender las costillas y por eso teóricamente ayuda a la expiración. Y digo teóricamente porque tampoco es que esté demasiado claro esto. También podríamos encontrar que el inferior también es inspiratorio. Pero bueno, esto es algo que está ahí en el aire y que tampoco vamos a entrar ahora aquí a aclararlo. En principio diríamos que los dos ayudan en la función respiratoria, pero que es una ayuda pues bastante pobre, la verdad. También podrían tener un pequeño papel enderezador si dejásemos fijas las costillas, y su inervación, como ya hemos dicho, está inervada por las ramas anteriores de los nervios espinales. Algunos de estos nervios tienen nombre propio y otros no. Otro dato es que entre ambos serratos posteriores se extiende una fina lámina, una fascia, que se llama interserrata, y completaría este plano por encima de la fascia toracolumbar, que sería más superficial que los músculos intrínsecos y, bueno, más profundo que lo que vamos a ver ahora a continuación. Así que vamos a saltar al siguiente plano y vamos a hablar de tres músculos que están muy relacionados con la escápula, que son los dos romboides y el angular de la escápula. Aquí vemos los dos romboides, que en realidad pues están juntos, el mayor y el menor, y el angular de la escápula. Bien, ya vemos que todos los extrínsecos tienen su origen en las espinosas, menos el angular de la escápula, que es el único que va a las transversas. Un dato importante es diferenciar entre origen e inserción. Normalmente consideramos origen la parte que está más fija y la parte que tiene más facilidad de movimiento sería la inserción. Eso no quiere decir que en un momento dado no pueda actuar al revés. Puede ser que en un momento dado la parte más móvil la fijamos con otros músculos y entonces el músculo va a actuar moviendo el origen, pero no es lo más habitual. Entonces, en principio, origen en espinosas, los dos romboides y el angular de la escápula. Este se origina ahí dentro porque se mete un poco hacia adentro, por debajo incluso del esplenio, a buscar las transversas cervicales.
y los tres van a la escápula. Los romboides van a ir al borde medial de la escápula, mientras que el angular va a buscar el ángulo medial. ¿Por qué hay dos romboides mayor y menor? Bueno, pues el romboides mayor se origina en las espinosas a nivel dorsal y va a llegar al borde medial de la escápula, más bien por debajo de la espina. Y el romboides menor también sale de las espinosas, pero más de las últimas cervicales, y va a llegar también al borde medial de la escápula, pero un poco más arriba, por encima de la espina. Bueno, ¿y los romboides qué hacen? Pues al contraerse van a acercar las escápulas hacia la línea de las espinosas. El angular también hace eso, pero además eleva la escápula. Y bueno, el movimiento lo podemos hacer muy fácilmente y lo vemos muy bien. Inervación, ya hemos dicho, ramas anteriores. Los plexos siempre están formados por ramas anteriores. En este caso, el plexo cervical. En este caso, el nervio que inerva estos tres músculos tiene nombre propio. Se llama nervio dorsal de la escápula. Se merece ese nombre porque son tres músculos muy relacionados entre ellos y muy relacionados con la escápula y su movimiento. Bien, pues el siguiente músculo que vamos a comentar es este grande, que es el dorsal ancho. Es un músculo muy plano, pero muy extenso. Muy amplio, tiene un origen enorme que coge media espalda. Se origina en las espinosas de las 6 últimas dorsales y de ahí para abajo en casi todo. En las espinosas lumbares, en la cresta medial sacra, en la cresta ilíaca, las últimas costillas. Desde este origen tan amplio se originan las fibras en una zona que es un poquito tendinosa, pero todas estas fibras que tienen un origen tan amplio se van agrupando y van formando, en vez de este músculo tan aplanado, van formando un músculo que es más estrecho, y este músculo pasa por la zona inferior de la escápula y se dirige a una zona que ya estudiaremos del húmero, que es el canal bicipital. Puede tener incluso una inserción en el ángulo inferior de la escápula, pero se inserta ahí delante. Atraviesa la escápula muy cerca, pasa por la axila y va al húmero. Normalmente es mucho más fija toda esa parte del origen que el húmero, por lo tanto moviliza el brazo. Ya veremos en la extremidad superior que su función principal es extensión, aducción y rotación interna del brazo. Es decir, nos permite poner los brazos atrás. También es característico de este músculo que nos sirve para trepar. También, si dejamos fijo el brazo, podría ser un músculo extensor del tronco, pero su función es mucho menor. El nervio que lo inerva también tiene su nombre propio, viene del plexo, en este caso del plexo braquial, porque está más abajo que los anteriores, se llama nervio toracodorsal. Veremos más adelante la inervación. Bueno, y nos queda el último de los extrínsecos del dorso, el trapecio, el más superficial. El trapecio tiene un origen también muy grande, muy amplio, y también todas las fibras musculares que se originan de toda esta línea va desde la protuberancia occipital por el borde del ligamento nucal, las espinosas cervicales, pero ya sabéis que el ligamento nucal va un poco distanciado de las espinosas cervicales, y luego ya pues a lo largo de todas las espinosas de buena parte del segmento torácico, no de todo, pero casi hasta terminar las espinosas torácicas, y ya ahí van a formar las fibras musculares que también van confluyendo y se van acercando unas a otras para buscar la inserción o las inserciones, porque el trapecio tiene varias inserciones. Por una parte se va a insertar en la espina de la escápula, en la parte más lateral de la espina, en el acromion y también en la parte más lateral de la clavícula. Y van a abarcar toda esta zona que está rodeando el hombro. Las fibras son bastante diferentes, las que parten de la zona superior son fibras descendentes. A nivel de las primeras torácicas son fibras bastante transversas. Y ya las que originan en las espinosas de las torácicas más inferiores tienen que ascender, son ascendentes. Cada una de estas porciones tiene una función un poco diferente. Todas ellas actúan sobre la cintura escapular, sobre el hombro, puede contribuir a llevar el hombro hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. No solamente eso, sino que tiene una acción sobre la escápula, favoreciendo su rotación, y sobre el cuello y la cabeza es extensor y es rotador contralateral, ya que se inserta en las espinosas. Y bien, para acabar, un pequeño detalle para terminar estos músculos del dorso es nombrar el triángulo de auscultación, que es un área que está muy cerca del vértice de la escápula en su parte más medial, y se llama así porque es una zona donde hay menos masa muscular, hay una especie de hueco entre la dorsal, el romboides y el trapecio, entre los tres, y la escápula queda un hueco donde la auscultación sería más fácil. En la práctica se ausculta por todo, pero bueno, ahí está, en teoría es más fácil, y sobre todo, más que por el tema de auscultación, pues resaltar pues que existe este hueco.